Ya tenemos 2 jornadas de datos y toca sacarles partido. Hoy vamos a analizar, a pronosticar por qué bloques apostar y qué once ideal hago de la jornada 3 para ir de la mejor forma preparados para segunda división. Esto es Informe Hipertensión. Vamos con el vídeo. Buenos días y buenas tardes a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y qué mejor que para este miércoles hablar de segunda división y comentar qué alinear, qué bloques fichar y qué pronósticos doy de cada partido. Luego tenéis el once ideal como siempre, con ese requisito de uno por partido, que tanto me gusta hacer y que tanto me tengo que romper la cabeza. Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo de los últimos 2 vídeos, tanto en la jornada 1 como en la jornada 2. Estoy viendo que os está gustando mucho y la verdad estáis viendo que para los que no hayáis jugado nunca Fantasy Segunda, está siendo una auténtica locura. La verdad es que por mucho que pronostiquemos, veamos partidos, analicemos contextos, la verdad es que suele pasar de todo como hemos visto. Y bueno, antes que nada agradecer todo el apoyo y vamos con el vídeo que son los que habéis venido. Como veis, como siempre, la tablilla que os pongo con los partidos de la jornada, con los 11 partidos, el hueco de medio para predicción de resultados y abajo de mí los bloques recomendados. Como veis, empezamos la primera jornada que se disputará el Tenerife Sporting. La verdad es que un auténtico partidazo. La verdad es que este Tenerife, este arranque liguero, me está gustando mucho. La verdad es que esperaba menos, sinceramente, de un recién ascendido, pero la verdad es que no es un recién ascendido cualquiera. Es un Tenerife que ha usado primera red como de trampolín y la verdad es que le va a poner las cosas difíciles a cualquiera de sus rivales. Y en este partido tan complicado de analizar por un Sporting que tiene mucho poderío arriba y un Tenerife que también sabe adaptarse a diferentes contextos de partido, yo preveo un 2-1. Yo creo que los chicharreros se lo llevarán a la mínima, yo creo que visitar la isla es bastante complicado y apuesto por el Tete y apuesto por el Tenerife. La verdad es que puede pasar un poco de todo y puede darse que gane el Sporting por goleada o que se lleve la mínima. Ya sabéis, no me quiero repetir un poco, que también es mi pedrada y cómo creo que va a acabar y después pasa totalmente de todo. Yo sobre todo en este partido, que es lo más interesante, yo creo, es qué bloques apostar y no adivinar exactamente el resultado, es sobre todo ataque de ambos. Yo no me metería con perfiles defensivos, yo creo que van a ser un partido de goles y yo hubiese puesto un 3-2 o 2-2 o varios goles porque creo que tienen, sobre todo, sus mejores argumentos son los de arriba. Yo creo que el Sporting sí que está echando de menos la pérdida del Pingüino de Dubasín, pero yo creo que igualmente con un granotero, si lo vemos excelso, puede aportar mucho arriba y materializar muchas jugadas. Igual que el Tenerife, que tiene perfiles, y un Henry Gallego que se está enchufado, te puede hacer bastante daño. Por eso apostaría por los dos, por bloques ofensivos y medios ofensivos, y no entraría en bloques defensivos o intentar buscar porterías a cero, porque la veo bastante complicada. Pasamos al segundo partido de la jornada, el Sabadell Almería. La verdad es que el Almería se vuelve a enfrentar como se enfrentó al Eldense a un recién ascendido y un Almería que, aunque sea de visitante, es favorito. El Almería siempre es favorito por el equipazo que tiene. La verdad es que los de García Pimienta, línea por línea, tiene los mejores jugadores de la categoría, también de una categoría superior en mi opinión, y la verdad es que el Sabadell tiene un encuentro bastante complicado, aunque sea factor local, pero ya vimos el Sabadell como en jornada 1, por ejemplo, fue bastante competitivo contra el Sporting en el Molinón, y yo creo que el Sabadell se puede aferrar bien a intentar que no te marquen gol y construir a partir de ahí y a ver si tiene alguna jugada. Puede ser un partido que la Almería se le atasque, pero mi predicción final es esta. Yo creo que la Almería va a encontrar puerta al final porque tiene muchos argumentos y tiene jugadores totalmente diferenciales y yo creo que la Almería se lo llevará. Por eso apuesto sobre todo por todo la Almería. Me gusta cualquier pieza, desde el portero, Bonini, defensas, arribas, o sea, cualquier perfil de la Almería lo alinearía sin complicarme la vida. Y bueno, pasamos ya al tercer partido, el Leganés-Eldense. Un partido también bastante complicado, pero no de pronosticar como los otros anteriores, que yo sí que veo un partido de goles el Tenerife Sporting, veo favorito a la Almería contra el Sabadell. Este partido sí que me parece un tanto complicado por el Dense, lo que suele proponer, y el Leganés, que hemos visto
que en fases del juego es bastante competitivo y alejado del Leganés que vimos el año pasado, y yo por eso pronostico un 2-0 del Leganés. Yo creo que el Leganés va a ser bastante solvente en todas las líneas del campo. Yo creo que se le va a dar bien el Eldense por la propuesta que tienen los de Elda, y yo creo que este partido en Butarque se lo van a llevar los pepineros. Confío bastante en ellos, veo un gran Alavés ofensivo y creo que le puede hacer mucho daño de la forma de jugar que tiene. Por eso, sobre todo, apostaría por cualquier pieza del Leganés. Me gustan también mucho Marvel, por ejemplo, de defensa. Me gustan también centrocampistas bastante interesantes, y arriba también pondría alguna pieza. Y pasamos al cuarto partido, Albacete-Oviedo, para mí uno de los partidos de la jornada, si no es el siguiente que comentaremos, ya que el Albacete en casa y el equipazo que tiene es descomunal, y el Oviedo, un recién descendido de primera división, también tiene un proyectazo. Por eso yo preveo un partido muy igualado, por también el factor campo del Albacete, y el Oviedo se le puede hacer bola, y yo veo un empate 1-1 a goles. Yo creo que va a ser un partido donde el Albacete se puede adelantar y que al final el Oviedo por insistencia te pueda empatar el encuentro, y la verdad es que veo dos propuestas de partido donde pueden controlar bastante el juego. Por eso no veo una ida de olla de irse a muchos goles, sino veo un partido donde los dos van a querer administrarlo bien, los dos van a querer aferrarse al gol y los dos van a querer llevarse el partido. Por eso, sobre todo, apostaría por perfiles atacantes, y si no, lo evitaría. Es un partido que yo creo que puede pasar cualquier cosa también. Es un poco por lo que os comentaba, es un partido que los dos se lo van a querer llevar, y yo creo que si pondría alguna pieza sería más bien ofensiva, o igual el portero del Oviedo, Aaron Escandel, por buscar actividad. Pero la verdad es que es un partido que, teniendo otros, es un partido a evitar. Y luego pasamos con el partidazo de la jornada, a mi opinión, que es el Girona-Las Palmas. El Girona vuelve a jugar en casa, donde veremos si al final, con todo el lío que ha habido con Sigankov, con Banat y tal, veremos a ver con Iván también Martín, que está sonando para el Racing, veremos cómo acaba todo eso, y yo creo que va a ser un partido muy disfrutón para el público general, y también sufridera también para cada uno de los que sea de ese equipo. Yo veo a un Girona protagonista, también un Las Palmas que va a querer tener la bola, dos equipos con una propuesta ofensiva muy buena y de calidad, y por eso veo un encuentro empate a goles. Yo creo que el Girona va a empezar ganando, pero Las Palmas, con lo que tiene arriba, va a poder empatar y casi llevarse el encuentro, y así es más o menos como yo me lo hago en la mente. Aquí cada uno pensará una cosa, puede ser cualquier cosa, sí, igual puede llevárselo Las Palmas por la mínima al final del partido, o el Girona a pegar un puñetazo sobre la mesa y decir aquí estoy, y llevarse el partido de una forma sólida, pero yo preveo un empate a goles y me quedaría corto diciendo 1-1, por eso he apostado por el 2-2. Sobre todo apostaría, como estaba diciendo, por ataque de ambos. Me parece lo más interesante de los dos conjuntos, me parece lo que más se va a potenciar por este contexto de partido donde los dos van a querer tener la bola, y yo creo que van a tener bastante volumen ofensivo las dos parcelas de los dos equipos. Y pasamos al Andorra-Eibar, un Andorra que arranca muy bien la liga, un Andorra que nos dio ese partidazo en la jornada 1, y un Andorra que le visitará el Eibar. El Eibar vimos también el año pasado que es un muy buen local, aunque este año le está costando más, pero era débil de forma de visitante, perdón por la palabra que no me había salido. Y por eso yo pronostico, aun con ese deje, yo pronostico que se lo llevará el Andorra. Estoy viendo un Andorra muy competitivo, estoy viendo un Andorra que ve puerta de forma fácil, y yo creo que eso al Eibar le puede descuadrar. Yo creo que ese viaje, aunque tampoco están tan lejos, viajar a los Pirineos, esa altura le puede condicionar. Aunque tampoco creo mucho, lo he dicho un poco por decir, pero yo creo que se lo puede llevar el Andorra. Sí que es verdad que lo más obvio yo creo que aquí sería dar un empate 1-1, pero como veo tanto poderío ofensivo del Andorra y veo que están encontrando puerta de forma tan fácil, le estoy viendo que se puede llevar el encuentro. Y por eso, sobre todo, apostaría por ataque del Andorra. Pasamos al séptimo partido, el Cádiz-Valladolid, un partido también muy complicado, un Cádiz que necesita puntuar, un Valladolid que también tiene un arranque liguero complicado, y yo creo que se quedará también en empate. Yo creo que van a ser dos equipos que van a buscar el partido, yo creo que más el Valladolid que el Cádiz,
a través de una solidez defensiva. Yo creo que el Valladolid va a empezar marcando, pero el Cádiz al final en su casa va a poder remontar el partido y empatarlo, y estoy viendo un partido bastante complicado de prever y un partido donde a saber qué pasará sinceramente. Aquí es bastante difícil prever un contexto de partido que sea favorable para algún bloque, por si acaso suele tener eficacia el Valladolid o en este caso el Cádiz. Por eso, sobre todo, evitaría totalmente este partido. Me parece un partido, dos clubes con incertidumbres, dos clubes que yo creo que a saber por dónde te pueden salir en este encuentro, y la verdad es que lo evitaría. Sí que es verdad que podría poner algún perfil defensivo del Cádiz como un Joaquín Ezquieta, un Javi Castro, o del Valladolid también algún perfil como Geray Cabazón o alguna así pieza interesante. Pero en general evitaría cualquier bloque o intentar poner más de un jugador de este partido. Y luego pasamos al octavo partido. El Mallorca juega otra vez de local y le visitará los ceutíes. El Ceuta, que ya le costó mucho esa salida a Andorra donde se comieron 5, y yo creo que esta no va a ser lo mismo. Yo creo que al Ceuta le va a costar mucho irse fuera de su ciudad, y yo creo que el Mallorca en casa va a ser de los mejores locales de la categoría. Por eso veo una victoria aplastante del Mallorca. Tiene argumentos ofensivos, defensivos para mantener el partido, para controlarlo, para atacar de cuando quiera. La verdad es que es un auténtico equipazo lo que tiene el Mallorca, y lo veo muy difícil que alguien le pueda sacar puntos en su casa. Yo creo que Son Moix va a ser un fortín y va a ser de los estadios más difíciles de visitar. Por eso recomiendo cualquier perfil del Mallorca. En cualquier línea apostaría por los insulares, y la verdad es que me gusta mucho este Mallorca. Me parece que tiene un proyectazo para jugar en primera división, y me parece de uno de los grandes, por no decir el gran favorito de ascender directo. Y luego pasamos al noveno partido, Córdoba-Granada, otro partido difícil que le visitan al Arcángel, a los buenos de Córdoba. El Granada la verdad es que está teniendo un arranque liguero bastante difícil por los rivales, y yo creo que va a ser un partido bastante también difícil de pronosticar. No es como el de antes del Mallorca-Ceuta, me parece más parecido al del Cádiz-Valladolid. Son dos equipos también derbi autonómico, los dos son andaluces y también están acostumbrados a verse las caras. Yo por eso preveo que me parece que tiene más golpeo el Córdoba, por eso me tiro ese 2-1, me parece que tiene más perfiles ofensivos y la propuesta de Aina me gusta más, pero también es un poco a nivel personal. Me parece que el Córdoba te pueda generar más daño, y yo creo que este Granada también es competitivo, pero le puede costar esa visita al Arcángel. Por eso, sobre todo, recomiendo en bloque fantasy, recomiendo ofensivo del Córdoba, y no dudaría en apostar otra vez esta jornada por un Carracedo. Y vamos con el décimo partido de la jornada, Burgos Real B. Un partido donde los de Burgos tienen que hacerse de notar y tienen que volver a demostrar que los hijos del frío... Hace mucho frío allí, aunque estemos en verano, pero tienen que quedarse los puntos. Por eso yo preveo una victoria cómoda, donde van a poder mantener la portería cero y volver a ver un nivel estelar de cantero, y yo apuesto sobre todo por el conjunto burgalés. Yo creo que el Burgos tiene que imponerse contra el filial de la Real Sociedad y ser un partido que a nivel fantasy sea cómodo y fácil de pronosticar, pero a saber qué pasará, amigos. Por eso, sobre todo, apuesto cualquier pieza del Burgos, me parece muy, muy interesante. Y luego acabamos la jornada con el último partido de Liga de Celta B Castellón. Otra salida que tiene el Castellón contra un filial, el primero de la jornada 1, y ahora otra salida contra el Celta B, el filial de Balaídos. Y veremos a ver qué tal va. Yo creo que es un partido donde el Castellón va a estar cómodo. Me parece la propuesta del Celta que el Castellón se puede adaptar muy bien a lo que propone el Celta Fortuna, y yo creo que el Castellón se lo puede llevar por la mínima. Yo creo que el Castellón puede empezar marcando, el Celta te puede empatar y el Castellón al final encontrar puerta. También es un poco sensaciones mías, puede pasar un poco de todo. Yo creo que lo más previsible será un empate, que es lo que se saque aquí el conjunto albinegro, pero y sí se lleva la victoria y consigue sumar de 3 y ponerse arriba del todo. Así que yo veo favorito al Castellón por el equipo que tiene. Me parece que tiene más argumentos y más piezas decisivas que el Celta B, y por eso me quedo con el Castellón. Pero sobre todo apostaría por el ataque del Castellón. Me parece muy interesante apostar por un cámara en este contexto de partido.
Y bueno, ya una vez repasado todos los partidos, habiendo recomendados cada bloque, el análisis de la jornada, pasamos al juego del 11 ideal de la jornada. Ya sabéis que solo puedo poner un jugador por partido, solo puedo poner 11, son 11 partidos, o sea que me queda cuadrado. Os animo a que lo hagáis en comentarios, veréis lo complicado que es y cómo te tienes que romper la cabeza para ver qué pones, pero la verdad es que es bastante divertido y muchas piezas acertamos, tengo que decirlo. Suena poco humilde, pero la verdad es que solemos tirar buenos nombres. Y pasamos al 11. Y este es el 11 que os traigo esta jornada. Si queréis empezamos de atrás para adelante, que me he colado con un nombre, porque ese, como sabéis, no es Ezquieta, es Cantero. Luego perdón por el fallo. Y bueno, empezando en portería con Cantero. Yo creo que, por lo que os he dicho antes, creo que el Burgos tiene que hacer esa portería cero y hacerse de notar en casa. Y yo lo veo muy favorito y creo que Cantero va a tener trabajo y tiene probabilidades muy altas de poder tener portería a cero. Después, defensa de 3, tenemos a Mellot, Marvel y Raillo. Una defensa, yo creo que inexpugnable. Me gusta mucho Mellot, el partido que tiene contra el Celta Fortuna, donde yo creo que tiene también una probabilidad alta de esa portería cero y también alguna incursión arriba donde poder provocar alguna acción de gol, o también por esa presión alta que va a querer asfixiar el Celta, puede tener muy buenos valores numéricos defensivos, y por eso me queda Mellot para no repetir la jornada pasada a Alberto. La verdad es que me gusta mucho Mellot y me parece de las piezas más interesantes en segunda división. También Marvel me parece que tiene un gran partido en Leganés en casa, y Raello igual con el Mallorca. Me parecen estos 4 de línea defensiva, me parecen los que probabilidad más alta tienen de portería cero, así que apostaría por ellos y también sus compañeros. Me parecen muy interesantes. Aquí al final te tienes que quedar con uno y me quedo con los más estadísticos. Luego pasamos al centro del campo. Arribas, Villahermosa, Yeray Cabazón y Yasser Asprilla. Yo creo que Arribas, indiscutiblemente, cuando pueda ponerlo voy a poner, porque para mí y a mi gusto personal es el mejor jugador de la categoría y yo creo que puede ser decisivo en ese partido de la Almería. Después Villahermosa tiene un contexto de partido con el Oviedo que se puede salir, tiene una calidad espectacular. Yo lo vi aquí en Castalia y la verdad es que Villahermosa siempre me ha encantado. Después Yeray Cabazón tiene un gran partido en el Valladolid donde esa pieza puntual puede destacar. Ha hecho muy buenos partidos y yo creo que puede ir a más. Y después Yasser Asprilla yo creo que puede tener su momento. Tras las bajas del Girona, yo creo que tiene un contexto propicio para generar bastante volumen ofensivo y yo creo que el colombiano puede hacerse de notar y tener una gran jornada. Y luego, acabando por la línea de ataque, ese trío que os he puesto por ahí, repite 11 de la jornada 2 Carracedo, tenemos a Enrique Gallego y tenemos a Quintana. Yo creo que Quintana otra vez, el Andorra jugando en casa, puede otra vez ser el goleador del encuentro y yo confío bastante en él. Me está gustando mucho su nivel que está dando en el conjunto andorrano y yo creo que está exprimiendo sus mejores cualidades y está en un contexto propicio para poder aprovecharle a nivel fantasy. Enrique Gallego, yo creo que en casa en el Tenerife es un perfil que apostaría en casi todos los partidos. Yo creo que puede hacer su golito y irse a casa y a dormir contento. Y Carracedo también en un partido que preveo de goles, creo que puede ser estelar en ese Córdoba-Granada y ser uno de los referentes en ataque cordobés. Yo creo que el Arcángel es su escenario favorito y yo creo que va a tener ocasiones para ser incisivo y poder definir el partido. Pues bueno, por aquí os dejo mi 11 hipertensión de la jornada 3. Espero que os haya gustado el vídeo. También, como os he dicho antes, espero vuestro feedback de nombres que me podéis decir que también pueden reventarla, o de contexto de partidos que veáis diferente. También os animo a hacer vuestro 11 con esa premisa de un jugador por partido. Y muchas gracias por llegar hasta el final. Me gustaría muchísimo que hicieseis like y suscribieseis porque ayudáis un montón y saber que este contenido os está gustando. Nos vemos la semana con más. Esperemos acertar mucho. Chao, 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 chao.